todos, hoy le voy a hablar Otra vez. sobre el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que empieza con la reelección. Desde la nueva constitución política permitía la reelección presidencial. Fujimori pudo presentarse en las elecciones generales de 1995, siendo reelecto con el 64% de los votos. Ahora pasaré a hablar sobre la crisis de los rehenes. En 1996, Fujimori se enfrentó a la llamada crisis de los rehenes. El 17 de diciembre del mismo año, 14 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA, tomaron como rehenes a 800 personas. Pasando el tiempo, se consiguió la liberación de la mayoría de los rehenes, quedando solamente 72 de ellos en cautiverio. La crisis finalizó en 1997 mediante una operación militar. Fueron liberados 71 de los 72 rehenes. ¡Auxilio! Ahora pasaré a hablar el control de los medios de comunicación. Desde 1992 se le acusa de iniciar una intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de estos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno, desde la sombra. Se denunciaron varios casos de amenazas e intimidaciones a periodistas. Los más críticos al gobierno, como César Hildebrand, fueron despedidos e incluso se denunciaron planes para el asesinato de estos, con el nombre de Plan Narval. Ahora pasaré a hablar sobre la guerra y paz con Ecuador. Los problemas en la delimitación de fronteras con el Perú, Ecuador, desembocaron en guerras generalmente cortas. Uno de los más resaltantes es el conflicto del Falso Paquisha. Tras la llegada a la presidencia ecuatoriana de Jamil Mahuad en agosto de 1998, se iniciaron negociaciones con Ecuador para obtener una solución definitiva al conflicto. En octubre de 1998 se firmó la Acta de Brasilia, en la cual Ecuador y Perú aceptaron la fijación de la frontera. Ahora pasaré a hablar sobre las elecciones del 2000. A finales de los 90, el gobierno de Fujimori enfrentó una creciente impopularidad, mientras se descubrían numerosos casos de corrupción. Volvían las dificultades económicas y se hacían patentes las intenciones de este de perpetuarse en el poder. En septiembre de 1998, el Congreso desestimó el pedido de la nulidad de la Ley de Interpretación Auténtica. Fujimori se presentó como candidato para las elecciones generales del 2000, sin renunciar previamente a su investidura de presidente de la República. Ahora pasaré a hablar sobre los Vladivideos. En el año 2000, y a través de la compra de un video por parte de grupos opositores, salieron a la luz el 14 de septiembre de ese año evidencias de los actos de corrupción efectuados durante su gobierno por Montesinos, su más cercano colaborador. Fue mediante videos de cámara oculta que Montesinos instalaba en los que aparecía sobornando a miembros de otros partidos para que apoyasen a Fujimori. Ahora pasaré a hablar sobre el abandono de cargo.
En medio del caos político y la inestabilidad de su presidencia, Fujimori, en su condición de presidente del Perú, viajó el 13 de noviembre a la cumbre del APEC en Brunei Darussalam, Asia. Al finalizar esta conferencia, se tenía previsto su paso por Kuala Lumpur, para luego llegar a Tokio y desde allí emprender un viaje a Panamá. Sin embargo, Fujimori se quedó en la capital de Japón. Bueno, muchas gracias, profesora. Este es nuestro trabajo de historia. Gracias.